Q'. Y nosotros lo que queríamos estudiar era la fuerza que aparece sobre la partícula campo debido a la presencia de la partícula fuente. Bueno, la interacción que nosotros queríamos encontrar entre las partículas es aquella debido a que cada una de estas partículas se encuentra con una carga eléctrica distinta de cero. Recuerden ustedes que en esta situación, tanto Q como Q' son distintas, es decir, son de signos, pueden ser de signos diferentes e incluso con valores numéricos diferentes. Lo que pueden tener incluso iguales es la unidad de medida o no. Es decir, es un caso completamente general. Y mientras que las partículas, recuerden ustedes, estén cargadas y además de estar cargadas, tienen que ser puntuales. Bueno, la ley de fuerzas que nosotros habíamos propuesto es la ley de Coulomb, enunciada por Coulomb en 1875. Y esta ley surge de la ley de fuerzas que nosotros habíamos introducido si al escalar A lo escribimos como una constante K por el producto de las cargas. Si esta constante A o este escalar A nosotros lo reemplazamos en la expresión de la ley de fuerzas que nosotros vimos la primera clase, obtenemos la igualdad, disculpen, que se ve debajo, donde me dice que la fuerza es K por el producto de las cargas dividido la distancia al cubo en la dirección del vector R. A esta ley es la que se conoce como la ley de Coulomb. Y la constante K tiene un valor numérico de 9 por 10 a la 9. Sus unidades son Newton metro cuadrado dividido Coulomb cuadrado y es conocida como la constante de Coulomb. Un hecho que es importante de destacar. Yo les había dicho que las cargas pueden tener cualquier signo, cualquier valor numérico y cualquier unidad de medida dentro de lo que es la unidad de Coulomb. Es decir, puede tener submúltiplos o incluso puede haber múltiplos del Coulomb, pero en este caso se trata de partículas puntuales. Noten ustedes que si una de las partículas, Q o Q', está descargada, y recuerden que la definición de cuerpo descargado era que su carga era cero, esto me lleva a que la fuerza es cero. O sea que esta es una ley de fuerzas entre cuerpos cargados. Si además tienen masa, si además tienen otras características, fenómeno. Pero esta es la interacción, la ley de fuerzas entre cuerpos cargados. Si uno de ellos está descargado, la fuerza es cero. Esto es lo que uno observa. Esta es la ley de Coulomb, por eso es la ley que hay entre cuerpos puntuales cargados. Bueno, y había entonces, ¿qué consecuencias tiene esto? Y bueno, eran los que habíamos visto. Que si tanto Q como Q' tienen igual signo, es decir, ambas son positivas o ambas son negativas, la fuerza que siente la partícula campo debido a la presencia de la partícula fuente es una fuerza repulsiva. En tanto que si los signos de las cargas son distintos, es decir, Q es positivo mientras que Q' es negativo o viceversa, Q es negativo y Q' es positivo, las fuerzas son atractivas. Esto surge del hecho que recién vimos, aquí permítanme volver a la pantalla anterior, que sigue esta ley, la ley de signos, la ley del producto de signos. Más por más o menos por menos da como lugar un signo positivo y entonces A va a ser mayor que 0, en tanto que si tienen signos alternados,
menos por más o más por menos es negativo y A va a ser menor que 0 y esto trae como consecuencia de que la fuerza es atractiva. Bueno, ya sabemos de que la fuerza va a tener la misma dirección que el vector R, es decir, la recta que determina la dirección de un vector, en este caso el vector R. ¿Cómo se obtiene esa recta? Y bueno, para dibujar una recta se necesita 2 puntos. ¿Cuáles son esos puntos? Las cargas puntuales o los cuerpos puntuales. Entonces, toda recta que pasa, la única recta que pasa por esos 2 puntos, determina la dirección del vector R, que también es coincidente con la dirección de la fuerza. Y para saber el sentido de la fuerza, bueno, tengo la ley de signos que acabo de ver. Resta entonces saber el módulo de esta fuerza. Y recuerden que para tomar módulos, hay que recordar que el módulo de un producto es el producto de los módulos. Entonces, si yo tomo módulos en el miembro de la izquierda, voy a obtener la fuerza sin flecha. Esto me indica que F con flecha es el vector, F sin flecha es el módulo. Y en el miembro de la derecha voy a obtener el módulo de las cargas. Por eso yo les decía que el módulo de un producto es el producto de los módulos, el módulo de las cargas, o sea que si Q y Q' ahora van a ser positivas, si eran negativas se van a transformar en positivas, dividido R cuadrado. Es decir, esto se trata de una fuerza que va como la inversa del cuadrado de la distancia. Y el detalle a observar era de que lo que habíamos visto también la clase pasada, que si yo muevo a la partícula campo, es decir, a Q', la muevo conservando la distancia a la partícula fuente, voy a ver que todos los puntos son los que están marcados aquí en esta curva punteada. Y esa curva punteada no es otra cosa que una circunferencia. Circunferencia porque recuerden que yo estoy limitado en mis dibujos a la pantalla de la computadora. Ahora, si estuviese en el espacio, ya entonces esta circunferencia se podría pensarse como una esfera concéntrica con la partícula fuente. Es decir, que el centro de esa esfera y la posición de la partícula fuente son coincidentes. Y entonces, para todos los puntos de la superficie de esa esfera, el módulo del campo, el módulo de la fuerza tiene el mismo valor, porque como todos los puntos están a la misma distancia, si tiene el mismo valor, podemos decir que el módulo es constante sobre la superficie de esa esfera. Y recuerden ustedes que cualquier recta que pasa por el origen de esa esfera, es decir, pasa por la partícula campo, va a cortar a la esfera a ángulos rectos. Y esa recta puede representar entonces la dirección de la fuerza en el punto de intersección de la recta con la esfera. Y entonces ya tengo una visión geométrica de cómo es la dirección, el módulo de la fuerza. Para saber cómo es el sentido, bueno, tengo que conocer los signos de Q y Q'. Apuntarán hacia adentro si la fuerza es atractiva, o apuntará hacia afuera si la partícula es repulsiva. Yo les había dicho que la ley de Coulomb es uno de los pocos resultados exactos que vamos a ver en este curso. Pero uno diría, bueno, parece que esto es fácil porque todo se reduce a la ley de Coulomb. Sin embargo, la ley de Coulomb tiene limitaciones. ¿Y cuáles son esas limitaciones? Y bueno, la primera es el número de partículas. Noten ustedes, permítanme volver a esta pantalla, que en la ley de Coulomb hay 2 partículas, Q y Q'. Si yo hay una tercera partícula, ¿cómo resuelvo ese problema? Porque el Coulomb no lo dijo.
Coulomb lo que dijo es, si usted tiene dos partículas puntuales, bueno, la ley de fuerzas que hay entre ellas, dos partículas puntuales cargadas, recuerden. La ley de fuerzas es esta, pero con dos partículas. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo 3, 4? Puedo llegar a tener el número de Avogadro en partículas. ¿Cómo resuelvo esa situación? Bueno, esa es una de las limitaciones de la ley de Coulomb. Y la otra limitación es el hecho que, yo lo venía insistiendo, que se trata de partículas puntuales. Es decir, que si yo quiero abordar el estudio de cuerpos, el estudio o situaciones problemáticas en donde haya cuerpos realistas, es decir, cuerpos realistas, entiendo cuerpos que uno puede encontrar en la vida diaria, como por ejemplo, ya que estamos en el capítulo de la electrostática, seguramente uno puede encontrar un cable, puede haber una esfera, es decir, puede haber cuerpos que ya dejan de ser puntuales. Y entonces, bueno, vemos entonces que ya no, eso no, la ley de Coulomb no nos da la respuesta a esa situación. Es así que, bueno, tenemos que ver de qué manera nosotros podemos remover estas limitaciones con el propósito, teniendo como fin poder abordar problemas que involucren un número mayor de partículas y que involucren cuerpos realistas o cuerpos que ya no sean cargas puntuales. Bueno, el día de hoy nosotros nos vamos a dedicar a la primera de estas limitaciones. ¿De qué manera nosotros podemos abordar cuerpos puntuales todavía, pero en un número mayor que 2? Y vamos a dejar para la clase que viene el estudio de ver qué pasa cuando yo quiero salir de las partículas puntuales. Bueno, vamos a comenzar entonces la clase de hoy y consideremos el siguiente caso. Recuerden que siempre la estructura del curso es ir de casos particulares para llegar al caso general. Ustedes fíjense que nosotros el primer día de clase comenzamos con un caso particular de dos partículas y esto nos llevó que la definición del escalar A podía, dependiendo de la definición del escalar A, nosotros podíamos tener la ley de gravitación universal con el cual podíamos estudiar el cuerpo de la ley de fuerzas entre cuerpos infinitamente grandes como los planetas, o nos llevó a la ley de Coulomb, que nos permite calcular la fuerza entre partículas puntuales cargadas. Y uno de esos ejemplos fue el modelo atómico de Bohr. Sí. Bueno, nosotros ahora vamos a suponer que tenemos tres partículas. La partícula 1 que tiene una carga Q1, recuerden que acá siempre estamos con partículas cargadas. La partícula 2 con una carga Q2. Y vamos a tomar como una partícula genérica Q sub 0. Esta es la partícula genérica. Y yo estoy interesado en calcular la fuerza sobre la partícula de carga Q sub 0 debido a la presencia de la partícula 1 y de la partícula 2. ¿Por qué quiero calcular la fuerza sobre la partícula Q sub 0? Porque tengo ganas de calcular eso. Si yo quisiera calcular la fuerza sobre la partícula 1 debido a la presencia de las otras dos fuerzas, el proceso que ahora, a continuación, vamos a desarrollar es el mismo. Pero en particular, yo quiero elegir sobre la carga Q sub 0. ¿Cómo están ubicadas estas cargas? Bueno, vean ustedes que acá tenemos un sistema inercial, X, Y, Z positivo siempre apuntando hacia ustedes. Y acá hemos hecho un pequeño cambio con respecto a lo que veníamos viendo. Acá la partícula 1 está ubicada en un punto del espacio determinado por el vector R1. La partícula Q sub 2 está ubicada en un punto del espacio el cual queda determinado por el vector R2.
y la partícula Q sub 0 está ubicada en un punto del espacio y su posición queda determinada por el vector R0. Este es un caso en donde completamente general, porque dense en cuenta que ninguna de las partículas está en el origen. Lógicamente habría una sencillez si uno coloca una de las partículas en el origen, pero vamos a ver que no es necesario. Bueno, este es un sistema, dense en cuenta, de 3 partículas. Hasta ahora teníamos un sistema de 2 partículas, ahora tenemos un sistema de 3 partículas. Bueno, ¿cómo podemos resolver esto? Esto lo podemos resolver gracias a un principio que ustedes deben haber visto en Física 1 y que es el principio de superposición lineal de fuerzas. ¿Y qué dice ese principio de superposición lineal de fuerzas? Vamos a refrescar un poco la memoria, que en todo sistema de partículas sometidas a fuerzas exteriores, la resultante de fuerzas, que seguramente la deben haber escrito con la letra mayúscula R, puede ser escrita como la suma vectorial de cada una de las fuerzas. Dicho en buen romance, dice: si sobre un sistema de partículas actúan fuerzas externas F1, F2, Fn, la resultante de fuerzas es la suma vectorial de F1 más F2 más puntos suspensivos Fn. A esta suma podemos escribirla en forma abreviada con este signo de sumatoria. Y genéricamente ponemos aquí F sub i. Y, que está acá, y minúscula, se lo conoce como el índice de suma, porque es el que va tomando los distintos valores 1, 2, 3, hasta n. Es decir, esta es una notación, es una forma abreviada de escribir el miembro que está en la izquierda. Hay un hecho que es importante. Recuerdo que esto es una suma vectorial. ¿Y cómo se lleva adelante una suma vectorial? Bueno, recuerden que cada una de estas fuerzas tiene componentes. Está la componente en X, la componente en Y, la componente en Z. Y yo, para hallar las componentes de la resultante de fuerzas, es decir, de R, debo hacer la suma componente a componente. ¿Qué significa esa suma componente a componente? Que tengo que sumar la componente X de todas las fuerzas, y eso me dará la componente X de la resultante. Luego tengo que sumar las componentes Y de todas las fuerzas, y eso me dará la componente Y de la resultante. Y finalmente lo propio hago con las componentes Z. Hay un hecho que también es interesante, parece tonto decirlo, pero es importante. Ustedes den cuenta que aquí en esta suma tengo sumandos. F1, F2, Fn, son los sumandos. Noten ustedes que el primer sumando depende solamente de F1, como si F2 no existiese. En tanto que el segundo sumando depende de F2, como si F1 y el resto de las fuerzas no existiese. Este es un hecho importante a tener en cuenta, hay que recordarlo, que va a ser importante en unos minutos. Bueno, ¿cómo identificar la partícula fuente? Lo primero que hay que hacer cuando uno tiene esta situación, hay que identificar cuál es la partícula campo y cuáles son las partículas fuente. ¿Por qué digo cuál es la partícula campo? Porque recuerden ustedes que nosotros, cuando teníamos 2 partículas, estábamos interesados en calcular la fuerza sobre la partícula campo debido a la presencia de la partícula fuente. Acá
también nosotros estamos interesados en calcular la fuerza sobre una partícula, en este caso Q sub 0, y qué va a hacer el resto de las partículas, es decir, Q1 y Q2, ¿qué van a representar? Y van a representar partículas fuente. Es decir, por eso es que uno dijo al principio, yo estoy interesado en calcular la fuerza sobre la carga Q sub 0 debido a la presencia de Q sub 1 y Q sub 2. Y acá ocurre lo mismo. Acá yo quiero averiguar cuál es la carga sobre la fuerza sobre la partícula Q sub 0 debido a la presencia de Q sub 1 y Q sub 2. Es decir, Q sub 0 es la partícula campo y Q sub 1 y Q sub 2 serán partículas fuente. Noten ustedes que en el desarrollo que nosotros vinimos haciendo, lo que siempre necesitamos averiguar o conocer es la distancia que hay entre la partícula fuente y la partícula campo. Y para hallar esas distancias, ¿cómo lo puedo hacer? Y lo puedo hacer a través de los vectores que he introducido acá, R0 y R1, y R0 y R2, que están acá. Ahora vamos a ver cómo estos dos vectores pueden ser calculados, R01 y R02. Bueno, apliquemos el principio de superposición, y el principio de superposición dice que la fuerza sobre la partícula Q sub 0, debido a la presencia de Q sub 1 más Q sub 2, la puedo escribir como la fuerza que hace la partícula Q sub 1 sobre Q sub 0, como si la Q sub 2 no existiese. Y luego a eso sumarle vectorialmente la fuerza que ejerce la partícula Q sub 2 sobre Q sub 0, como si la Q sub 1 no existiese. Cuando yo hago este versito como si la Q sub 1 no existiese, o la Q sub 2 no existiese, lo que estoy haciendo es que me preocupo que en mi sistema lo que le pasa a la partícula Q sub 0 con respecto a Q sub 1. Esto va a generar, como se sabe, una fuerza que yo llamaré F01, en tanto que la partícula Q sub 2 va a generar sobre la partícula Q sub 0 una fuerza que yo llamaré F02. Así, uno va a tener que finalmente la fuerza F resultante sobre la partícula Q sub 0 va a ser la suma vectorial de F01 más F02. ¿Pero qué es F01? Era lo que yo les decía, es la fuerza sobre la partícula Q sub 0 debido a la presencia de Q sub 1, como si Q sub 2 no existiese. Pero si Q sub 2 no existe, solamente existe Q sub 0 y Q sub 1, yo ahí tengo dos partículas cargadas, puntuales, y yo sé cuál es la ley de fuerzas, me la da Coulomb. Entonces F01 puedo escribirlo como la ley de Coulomb, en términos de Q sub 0, Q sub 1, R01 y el vector R01. Similarmente, la fuerza que ejerce la partícula 2 sobre la partícula Q sub 0, como si la Q sub 1 no existiese, depende solamente de Q sub 0 y Q sub 2. Pero Q sub 0 y Q sub 2 son dos partículas puntuales y cargadas, por lo tanto se tiene que cumplir Coulomb. Y entonces escribo esa ley de Coulomb. ¿A qué es igual R01? Es la diferencia entre los vectores R0 y R1. R02 es la diferencia que hay entre el vector R0 y el R2. Y en general, RIJ es la diferencia que hay entre el vector RI y el vector RJ. Vamos a elegir una convención. El primer índice es la posición de la partícula campo. Y en tanto que el segundo índice me da la
la posición de la partícula fuente. Es decir, siempre el primer índice es en la partícula campo y siempre el segundo índice es la partícula fuente. Por eso es importante de entrada, cuando uno tiene un problema, darse cuenta cuál es la partícula campo y cuál es la partícula fuente. La partícula campo es aquella partícula en la que yo estoy interesado en estudiar y las partículas fuentes son el resto de las partículas de mi sistema de partículas. Bueno, entonces yo ahora tengo que hacer esta suma vectorial y como les había dicho, hay una sola forma de hacer una suma vectorial, que es la suma componente a componente. La componente X es la suma de las componentes X de cada uno de los sumandos. En tanto, la componente Y es la suma de las componentes Y de cada uno de los sumandos. En tanto que la componente Z es la componente Z de cada uno de los sumandos. Vamos a ver entonces ahora cuáles todas las fuerzas que hay acá. Es decir, de esta manera, conociendo yo las componentes de las fuerzas, puedo calcular la fuerza resultante. Ahora bien, ¿qué pasa en el caso general? ¿Qué pasa si yo tengo n partículas? Ahora tengo un sistema de n partículas. Tengo Q sub 0, Q sub 1, Q sub 2. Y va a haber una partícula Q sub n. ¿N qué valor puede tomar? Cualquier valor entero. Es decir, puede ser 10, 100, 1000. Depende de las ganas que uno tenga de calcular. Y bueno, nuevamente, dése cuenta que para yo resolver mi problema, lo primero que tengo que hacer es calcular estos vectores R01, R02, R0n. ¿Cómo se calcula? Con la regla que acabo de dar recién, que R01 será la diferencia entre R0 y R1, R02 es la diferencia entre el vector R0 y el vector R2, y lo propio con R0n. Esto queda plasmado aquí, donde tengo cuáles son los datos del ejemplo. Tengo la partícula 1 que posee una carga Q sub 1, la partícula 2 que posee una carga Q sub 2, y tengo una partícula n que posee una carga Q sub n. Y como antes, R01 es R0 menos R1, R02 es R0 menos R2, y en general R0n es R0 menos Rn. Y como antes también, yo quiero calcular la fuerza sobre la partícula Q sub 0 debido a la presencia del resto de las partículas, de las n partículas que van de 1 hasta n. Claramente, cada una de las partículas generará una fuerza, como se muestra aquí en la figura. Y ahora venimos acá. Recuerden la convención que usamos de ahora en adelante. El primer índice es la partícula campo, el segundo índice es la partícula fuente. Esto sirve para todos. Y entonces, ¿qué tengo? ¿Qué me dice el principio de superposición? Que la fuerza sobre la partícula 0, que es Q sub 0, que es la que a mí me interesa, que es la partícula fuente, es la suma de F01, F02, más F0n, y que esta sumatoria se puede escribir en forma abreviada con este símbolo de sumatoria, y noten que el término general es F0i, donde i puede tomar el valor 1, 2, así hasta n. ¿Y qué es F0i? Es la fuerza que aparece sobre la partícula 0 debido a la presencia de la partícula I, como si el resto de las partículas no existiese. Si el resto de las partículas no existe, esto significa que yo solamente tengo dos partículas. Y si yo tengo dos partículas puntuales cargadas, puedo aplicar Coulomb. Y noten ustedes que es esto, F0i es K por Q sub 0 por Q sub i, dividido el vector R0i, donde recuerden que el vector R0i es R0 menos RI. Noten ustedes que este término solamente depende de esas dos partículas, no hay una tercera partícula.
partícula. Eso es lo que no me está diciendo este principio. El primer sumando me indica que es la fuerza que aparece en la partícula 0 debido a la partícula 1. No existe ahí la partícula 2, no aparece un 2. Por eso es que puedo pensar que la partícula 2 o la 3 o la 4 o la n no existen. Lo mismo le pasa al segundo sumando y lo mismo le pasa al último sumando. Entonces ahora hay que hacer la suma componente a componente. Recuerden que esta es la suma vectorial. La suma de las componentes X es la suma de las componentes X de cada uno de los sumandos. La componente Y de la fuerza resultante es la suma de las componentes Y de cada uno de los sumandos y lo propio con la componente Z. Bueno, de esta manera uno resuelve el problema gracias a la ley de Coulomb y al principio de superposición. Uno puede ahora analizar el caso cuando hay más de dos partículas. Muchos pensarán, uy, este es un problema de álgebra vectorial formidable, porque tengo que calcular los vectores R01, el vector R02, tengo que calcular una suma vectorial. Bueno, vamos a ver que esto que yo les acabo de dar es pura y exclusivamente formal. Es decir, formalmente el problema se resuelve de esta manera. Ahora, cuando uno tiene un problema entre manos, y bueno, vamos a aplicar un método operacional. Para ver este método operacional vamos a hacer un ejemplo de aplicación. Aquí yo tengo mi sistema inercial X, Y Z positivo apuntando hacia ustedes y he ubicado y tengo tres partículas. La partícula Q sub 1 que tiene una carga menos Q, la partícula Q sub 2 que tiene una carga Q. Noten ustedes qué significa esto. Que Q sub 1 tiene una carga menos Q y que Q sub 2 tiene una carga Q. Esto significa que numéricamente tienen el mismo valor. Por eso está la misma letra Q. Pero los signos son diferentes. Q1 es negativo, mientras que Q2 es positivo. Y finalmente tengo la carga Q sub 0, que tiene una carga Q. Y a estas tres partículas las voy a ubicar en los vértices de un triángulo equilátero, como se muestra en la figura. Recuerden que un triángulo equilátero es aquel en cuyos lados tienen la misma longitud. En este caso, la longitud de ese triángulo equilátero es L. Los tres lados del triángulo tienen la misma longitud L. Y ocurre que en todo triángulo equilátero los ángulos interiores valen iguales también. Y son iguales a 60 grados. Recuerden que la suma de los ángulos interiores de un triángulo plano siempre suman 180. Pero como acá los tres ángulos son iguales, es 180 dividido 3, que es 60 grados. Bueno, como antes, yo quiero calcular la fuerza que aparece sobre Q sub 0 debido a la presencia de Q sub 1 y Q sub 2. Es decir, Q sub 0 es la partícula fuente, en tanto que Q sub 1 y Q sub 2 son partículas, Q sub 0 es la partícula campo y Q sub 1 y Q sub 2 son las partículas fuente. Q sub 0 es la partícula campo, Q sub 1 y Q sub 2 son partículas fuente. Bueno, vamos a ver lo siguiente. ¿Qué es lo que yo tengo que calcular? Bueno, dijimos que la fuerza resultante sobre Q sub 0 es la suma vectorial de las fuerzas que genera
sobre Q sub 0 la partícula 1 y sobre Q sub 0 la partícula 2. Para saber cuál es la fuerza que ejerce Q sub 1 sobre Q sub 0, o lo que es lo mismo decir, la fuerza que aparece sobre Q sub 0 debido a la presencia de Q sub 1, y bueno, tengo que aplicar la ley de Coulomb entre Q sub 0 y Q sub 1. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, yo tengo que dibujar la fuerza. Yo sé que para dibujar la fuerza, como es un vector, y como todo vector, tiene dirección, sentido y módulo. ¿Cuál va a ser la dirección de la fuerza? Y la dirección de la fuerza está dada por una recta. Y yo para dibujar una recta necesito dos puntos. Como Q sub 0 y Q sub 1 son partículas puntuales, entonces la recta que pasa por Q sub 0 y Q sub 1 es la que me va a dar la dirección de la fuerza. Para saber cuál es el sentido que va a tener esa fuerza, y me tengo que fijar en los signos de Q sub 0 y Q sub 1. Noten ustedes que Q sub 1 habíamos dicho que es negativa, mientras que Q sub 0 es positiva. Como tienen diferentes signos, la fuerza va a ser atractiva, es decir, va a ser una fuerza que apunte hacia la partícula fuente. ¿Y cuál es la partícula fuente? Q sub 1. Por eso es que F01 tiene esta dirección y sentido. Vamos a calcular ahora la fuerza F02. Es la fuerza que actúa sobre Q sub 0 debido a la presencia de la partícula 2. ¿Cómo hacemos esto? De la misma manera que lo hicimos anteriormente. Vamos a asumir que Q sub 1 no existe, no está presente, aunque se lo ve en el dibujo. Y entonces tengo la partícula Q sub 0 y Q sub 2. Como se trata de dos partículas puntuales, cargadas, entonces yo puedo aplicar la ley de Coulomb. Para eso, ¿qué hago? Necesito determinar la dirección primero de la fuerza. Para determinar la dirección de una fuerza está dada por una recta. Esa recta, para dibujarla, necesito de dos puntos. ¿Cuáles son? La partícula puntual Q sub 0 y la partícula puntual Q sub 2. La única recta que pasa por esas dos partículas me va a dar la dirección del vector F02. Y ahora me fijo. ¿Qué signo? Ya tengo la dirección. Ahora, sobre esa recta hay dos sentidos. Me pregunto, ¿cuál va a ser el sentido que va a tener F02? Y me fijo en el signo de Q sub 0 y Q sub 2. Des en cuenta que Q sub 0 y Q sub 2 tienen, además de tener el mismo valor numérico, tienen el mismo signo. Por lo tanto, al tener el mismo signo, quiere decir que la fuerza es repulsiva. Y entonces la fuerza tendrá que tener esta dirección. ¿Por qué? Porque es como que Q sub 0 trata de alejarse. Las partículas están quietas, pero la fuerza F02 apunta hacia allá. Y bueno, ya no tengo más partículas fuente, porque tenía Q sub 1 y Q sub 2. Y ahora tengo que hacer la suma vectorial de esas dos fuerzas. Profe, ¿Sí? disculpe, dijo que la partícula Q sub 1 era la partícula fuente, ¿no? Sí, Q sub 2 Y, también. y Q sub 2 también es partícula fuente. Claro. La única, es decir, siempre usted en un problema va a tener una sola partícula campo, que es Q sub 0. Y el resto de las partículas que tenga van a ser todas partículas fuente. Por eso lo importante cuando uno comienza a decir cuál es la partícula fuente. Y fíjese, permítame volver a esta pantalla, acá Q sub 0, la que es 0 es la carga Q que está aquí. Entonces, esta es la fuente. Sí, sí, Y entonces las otras van a actuar, perdón, esta es la la campo, campo, y sí. las otras van a actuar como fuentes. Ujú. Claro, sí, por eso Así. usó con respecto a Q sub 0 Claro. la Q sub dirección. 0 la vamos a tomar de ahora en adelante como la partícula campo. Y entonces el resto de las partículas siempre van a ser fuente. Ok, gracias, profe. A ver, y ahora, gracias a su pregunta, me viene ocurre lo siguiente. Muchos dicen, bueno, usted tomó Q sub 0 la de arriba, pero supongamos que yo estoy interesado en calcular la fuerza
pero que siendo Q sub 0 la que está en el origen. Es decir, usted las escribe, les da diferente a lo que yo le he dado. Luego vamos a ver cuando termine el problema que no importa cuál es la que usted elija en este ejemplo particular, ¿no? Cuál elija usted Q sub 0, que siempre el resultado va a ser el mismo. Bueno, dijimos que tenemos que hacer la suma vectorial, y para hacer una suma vectorial yo necesito un sistema cartesiano. Acá no se trata ya ni de sistema de referencia, ni sistema inercial, no, necesito un sistema cartesiano común y silvestre, que es como el que se muestra acá, X' e Y'. Lo primero que tenemos que ver, cuando yo tomé este X', Y', ¿y por qué lo elegí así? Bueno, lo tengo que elegir así porque yo quiero calcular la fuerza resultante sobre la partícula campo, que es Q sub 0, por eso que lo ubiqué ahí, el origen en Q sub 0. Lo primero que uno nota es que el ángulo que hace F01 con el eje X' es igual al ángulo que hace F02 con X'. Esto es debido a que los ángulos interiores son iguales y que este eje Y' divide al ángulo de 60 grados en dos ángulos de 30, es decir, lo divide a la mitad. Bueno, pero vamos a ver que eso no es lo único. ¿Por qué? Desen cuenta que yo tengo acá los vectores F01 y F02, pero yo lo que necesito son las componentes de ese vector. Las componentes X y las componentes Y. Fíjense en ustedes por un momento en este dibujo. Yo sé que es un poquito de geometría, pero van a ver que gracias a esta geometría el problema de hacer la suma vectorial es sencillo. Formemos acá estos dos triángulos rectángulos. Por ejemplo, el triángulo F01, F02 y estos que tengo acá. Uno ya lo que ve, si el ángulo θ y θ que están acá, si estos dos ángulos son iguales, noten ustedes que estos dos triángulos van a ser iguales. Es decir, el triángulo que tiene como hipotenusa el vector F01 y el triángulo que tiene como hipotenusa F02. Si son iguales, sus catetos van a ser iguales. Y los catetos de estos dos triángulos son las componentes X' e Y' que yo necesito calcular. Es decir, que yo tengo que calcular dos vectores, F01 y F02, cuyas componentes, vamos a ver, noten ustedes, las componentes X, la componente X es igual, tanto en valor numérico como en signo, porque son este cateto que tengo acá en azul. Mientras que las componentes Y también van a ser iguales numéricamente, pero noten ustedes, la componente Y' de F02 es positiva y la componente Y' de F01 va a ser negativa. Esto se ve acá del dibujo. ¿Qué va a ocurrir? Cuando yo sume la componente F01, F'Y'01 y la componente F'Y'02 la sume, como tienen igual valor numérico y distintos signos, cuando la suma me va a dar 0. Entonces esto quiere decir que la resultante no va a tener componente Y'. Sí va a tener componente en X, porque ambas son iguales. Como ambas son iguales, la suma siempre la voy a poder escribir como 2 veces una de ellas. Bueno, esto que he obtenido aquí, vamos a ver cómo se puede poner en forma analítica. Bueno, yo tengo que hacer
la suma vectorial del vector F01, el vector F02, para que me dé la resultante de F0. ¿Cómo voy a hallar esa resultante de F0? Bueno, a través de sus componentes. Como dijimos, tengo que sumar las componentes a lo largo del eje X'. Esto se obtiene sumando las componentes X' de cada uno de los vectores. Lo propio con la componente Y'. Tengo que sumar las componentes Y' de cada uno de los vectores. Ahora bien, vamos a calcular el módulo de F01. Es decir, vamos a calcular el módulo de este vector que tengo acá. ¿Cuánto vale ese vector? Bueno, recuerden que F01 es la fuerza que aparece sobre la partícula 0 debido a la presencia de la partícula 1. ¿Qué me dice la ley de Coulomb? Esto tiene que ser igual a K por Q sub 0 por Q sub 1 dividido la distancia al cuadrado que hay entre las dos partículas, que es R01 al cuadrado. En tanto que F02, que es la fuerza que aparece sobre la partícula 0 debido a la presencia de la partícula 2, será K por Q sub 0 por Q sub 2 dividido la distancia al cuadrado, y esa distancia al cuadrado es R02 al cuadrado. Pero como resulta que estamos en un triángulo equilátero, R01 y R02, que son las distancias que hay, desde Q sub 1 a Q sub 0 y de Q sub 2 a Q sub 0, y es igual a L el lado del triángulo. Por lo tanto, noten ustedes lo siguiente, que es lo que va a ocurrir. La componente Y'. Tenemos que F01, el módulo del vector F01 y el módulo del vector F02 son iguales. ¿Por qué? Volvamos acá. Q sub 0, Q sub 1. Recuerden ustedes que Q sub 1, permítanme volver aquí al comienzo. Recuerden que Q sub 1 era negativo, pero al tomar módulos, el signo menos desaparece. Y entonces el módulo de Q sub 1 es Q, y el módulo de Q sub 0 es Q. Lo mismo ocurre con el producto Q sub 0, Q sub 2. Aquí ambas son positivas. Por lo tanto, lo que yo tengo aquí, es que este producto Q sub 0, Q sub 1 es Q cuadrado. Q sub 0, Q sub 2 también es Q cuadrado. Como los denominadores son iguales a L al cuadrado, tengo que estos dos módulos son iguales. Por lo tanto, el módulo de F01 y el módulo de F02 es lo mismo. Y ahora vamos a ver cuánto vale las componentes Y de las fuerzas que están acá. Habíamos dicho que F01, noten ustedes, en este triángulo rectángulo, F01 es el cateto opuesto al ángulo θ. El ángulo opuesto, el cateto opuesto al ángulo θ es el módulo de la hipotenusa por el seno de θ. Negativo, ¿por qué? Porque recuerden que esta componente es negativa. La otra componente también es el cateto opuesto en este triángulo rectángulo, es el cateto opue' al ángulo θ, pero en este caso es positiva. De ahí resulta que tengo que Fi' de 0,1 es menos F01 seno de θ. Esto es F02 seno de θ. Como F01 y F02 son iguales, la suma de estas dos componentes me da 0. Era lo que habíamos visto. Y ahora, noten ustedes, volviendo a este triángulo rectángulo, que acá el cateto adyacente al ángulo, y el cateto adyacente al ángulo es el del coseno de θ, en ambos casos es el mismo, por lo tanto es positivo, y entonces tengo que van a tener el mismo valor. Por lo tanto, la componente X' de la resultante es dos veces una de ellas, por ejemplo, F01 de X'. Y entonces tengo que F0
fx'0, es decir, la componente x de la resultante, es 2 veces la componente x del vector f01. ¿Qué es esto? ¿Pero qué es el módulo de f01? Dijimos que es k por q sub 0 por q sub 1 sobre l cuadrado. ¿Y tita cuánto vale? Es el coseno de 60. El coseno de 60 vale 1/2. Por lo tanto, yo tengo que la única componente que sobrevive es f0, x'0 en i. Y que vale k por q sub 0 por q sub 1 sobre l cuadrado. Recuerden ustedes que el producto q sub 0 por q sub 1 es q cuadrado, y entonces tengo que la resultante de fuerza sobre q sub 0 es k por q cuadrado sobre l cuadrado. Así se hacen los problemas. Lo primero que les quiero decir, para que no se asusten y no entren en pánico, es que nosotros nunca vamos a tener ejemplos donde haya más de 3 partículas. Porque ya 3 partículas, como ven, es un problema, no es difícil, pero es laborioso. Y todo este proceso que hemos visto hasta ahora no agrega mucho sentido físico. Sí hay que tener cierta destreza matemática, pero vuelvo a repetir, a mí lo que me interesa es lo que ustedes aprendan de física. Si saben de matemática, los felicito, incluso felicito al profesor de matemática, pero yo lo que quiero es que ustedes sepan la física del problema. Entonces, como ven, y claro está, a medida que aumenta el número de partículas, esto se hace inmanejable del punto de vista algebraico. Del punto de vista conceptual sigue siendo lo mismo, es calcular una sumatoria de fuerzas, pero del punto de vista algebraico, del punto de vista de cálculo, esto es imposible, muchas veces es imposible de hacer con con lápiz y papel, y se utiliza la asistencia de una computadora. De ahí surge lo que se conoce hoy en día como la simulación numérica, es decir, si esto que ahora vamos a ver un ejemplo, se puede aplicar al uso, se puede aplicar para estudiar pequeñas estructuras moleculares y también grandes estructuras moleculares, pero ya ahí con la asistencia de una computadora. Entonces, nosotros siempre en estos problemas vamos a tener 2 partículas, a lo sumo 3, pero no más de 3. ¿Por qué? El problema del punto de vista algebraico es inmanejable. Bueno, ¿cómo queda nuestro problema? Y nuestro problema queda que nosotros tenemos la fuerza F01, la fuerza F02 y la fuerza F0 resultante. ¿Por qué la dibujé ahí? Primero, noten ustedes que primero que tiene una componente X, que es a lo largo del versor Y. Y segundo, que esa componente es positiva. De ahí surge esto que está acá. Entonces uno ha resuelto el problema. Quédense tranquilos que problemas de estos tipos no aparecen en el parcial, porque si no, digamos, a mí en el parcial me interesa calificar otra cosa, reitero, que su destreza matemática, pero sí va a aparecer en el práctico, y además quiero que lo sepan por una razón que tiene que ver con lo que a continuación viene. Y es el siguiente. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a seguir con el triángulo rectángulo. Vamos a seguir con el triángulo equilátero. Vamos a seguir con el triángulo equilátero. Pero ahora noten ustedes que en los 3 vértices he colocado la misma partícula Q sub 0. Recuerden que Q sub 0 era una partícula puntual positiva. ¿Cuáles son las coordenadas de cada una de estas partículas? Si el triángulo es equilátero con una longitud L, ahí marca, L es la longitud. Y recuerden que Q sub 0 es positivo, está acá puesto, es positivo. Y yo he colocado
como se ve en la figura, en el centro de masa de las tres partículas, o sea, de ese triángulo rectángulo, he colocado una partícula negativa que está en rojo y tiene un valor menos Q. Es negativa y su valor numérico es Q grande. Recuerden que nosotros habíamos dicho que tanto Q minúscula o Q mayúscula siempre íbamos a usarlas para designar la carga de las partículas. Bueno, a ver, primero de todo, ¿cuáles son las coordenadas de cada una de las partículas? Es claro que esta que está aquí en el origen tiene coordenada 0, 0. La otra que está sobre el eje X tiene coordenada L, 0. La coordenada X es L y la coordenada Y es 0. Y la tercera partícula, esta que está en este vértice, tiene coordenada XL sobre 2 y la coordenada Y es raíz de 3 por L sobre 2. Esto que está acá se puede sacar por geometría, ¿no?, en el pensando este triángulo equilátero como dos triángulos rectángulos. ¿Y cuál es la coordenada del centro de masa de estas tres partículas ubicadas en los vértices de un triángulo equilátero? Bueno, no sé si lo habrán hecho en física 1, pero las coordenadas son, la coordenada del centro de masa es L sobre 2 y la coordenada Y es raíz de 3 de L dividido 6. Esto se obtiene aplicando la definición de centro de masa a tres partículas Q sub 0 que tienen la misma masa. Bueno, para el cálculo de las distancias, era lo que yo les decía, esta distancia es esto que está acá, se puede calcular. Y noten ustedes que la distancia que hay de Q sub 0, de esta que está en el origen, a la partícula negativa, se puede calcular gracias a este triángulo rectángulo que está acá, que tiene como cateto L sobre 2 y el otro cateto es raíz de 3 por L sobre 6, que es la coordenada del centro de masa. Si uno calcula esta distancia D que está en verde, obtiene que esa distancia D es L sobre raíz de 3. Noten ustedes que esta distancia es L sobre raíz de 3 con respecto a esta partícula que está en el origen. Pero si yo hago el mismo cálculo para las restantes dos partículas, obtengo que las distancias que hay de Q sub 0 a la partícula negativa es siempre D. O sea, que la distancia que hay entre cualquiera de las Q sub 0 y la carga negativa siempre es D. Es claro, además, que si yo ahora quiero calcular la fuerza que aparece sobre la partícula negativa debido a la presencia de las tres partículas positivas Q sub 0, estas fuerzas, es claro, vamos a pensarlas cómo yo obtuve esto. Y bueno, ustedes trazan primero y principal una recta que pase por esta Q sub 0 y por la partícula negativa, y como la fuerza va a ser atractiva, lógicamente la fuerza va a tener esta dirección y sentido. Y lo mismo, con el mismo procedimiento se obtienen las otras dos fuerzas. Noten ustedes que estas fuerzas que están aquí marcadas son fuerzas de Coulomb, por lo tanto son del producto de la carga Q sub 0 por la carga menos Q. Si yo quiero saber el módulo, es el módulo de la carga Q sub 0 por el módulo de la carga menos Q, es decir, Q sub 0 por Q. Y la distancia de separación al cuadrado es D cuadrado, lo que acabo de hallar. Por lo tanto, estas tres partículas, estas tres fuerzas tienen el mismo módulo. Si yo hago la suma vectorial
de esas tres fuerzas. Este es un ejemplo en donde las fuerzas están separadas entre sí 160 grados. Entonces van a ver ustedes que la resultante es cero. Es decir, que si yo tengo este sistema y en el centro tengo la partícula negativa no va a sentir fuerza, puesto que su resultante es cero. Ahora vamos a cambiar sensiblemente el problema. Vamos a hacer, permítanme acá, para que se entienda esto, una vista en perspectiva. Yo tengo el eje, el sistema inercial X, Y y el Z positivo que está para allí. Al triángulo rectángulo, al triángulo equilátero, en donde en sus vértices están las partículas Q sub 0, lo voy a apoyar sobre el plano X, Y, como se ve en la figura. Y ahora la partícula negativa no la voy a poner en el centro de masa, sino que la voy a poner a lo largo del eje Z. Noten ustedes que yo elegí al eje Z como un eje que pasa por el centro de masa del sistema. Es decir, el triángulo equilátero está apoyado en el plano XY y tengo a la partícula negativa sobre el eje Z, y el eje Z pasa por el centro de masa. Nuevamente van a aparecer tres fuerzas sobre la partícula negativa. Esas tres fuerzas son las que más o menos están viendo aquí. También van a tener el mismo módulo, porque todas están a la misma distancia y involucran las mismas cargas. Es decir, son tres fuerzas que tienen el mismo módulo. Vamos a verla ahora de la siguiente manera el dibujo. Lo vamos a ver, permítame volver. Vamos a imaginar que todo esto que está acá lo miramos con el eje X positivo apuntando hacia mí. ¿Qué es lo que voy a ver? Y voy a ver el eje Z, el eje Y, voy a ver la partícula negativa y voy a ver la partícula Q sub 0. Las otras dos partículas siguen estando. Las otras dos partículas siguen estando. Pero como la fuerza es la misma, voy a ver lo que le pasa debido a una de las partículas, a una de las fuerzas F, que será lo mismo que le va a pasar al resto de las fuerzas. Lo primero que quiero encontrar que esta fuerza F va a tener solamente componente a lo largo del eje Z. ¿Por qué? Porque a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y, la suma vectorial me va a dar cero, es lo que acabamos de demostrar recién. Segundo, ¿cuánto vale el módulo de esta fuerza? Y es K por Q sub 0 por Q dividido L cuadrado, donde L cuadrado es la distancia esta que está acá. ¿Cuánto vale el coseno de tita? Y el coseno de tita es cateto adyacente Z dividido L. Por lo tanto, Fz va a ser menos. ¿Por qué es menos esta componente? Bueno, porque apunta hacia las z negativas. Es K por Q sub 0 por Q dividido L cuadrado, pero como coseno es Z sobre L, me aparece el L cubo y me aparece el Z. ¿Cuánto vale L? Y L es, se ve aquí en el dibujo, D cuadrado más Z cuadrado al 1/2. Esto es lo que le pasa a una fuerza. La resultante, ya dijimos que no van a tener componente en X, no van a tener componente en Y, o sea que va a ser 3 veces la componente Z, es decir, va a ser menos K por 3, por Q sub 0 por Q dividido D cuadrado, más Z cuadrado a la 3 medios, porque recuerden que es L cubo, por Z. Bueno, ¿qué pasa si D
es mucho mayor que Z, o que Z, permítame poner acá, la separación que hay de la partícula negativa al plano XY es muy pequeña. Es decir, ¿qué pasa si Z es muy pequeño? Bueno, lo que va a ocurrir es que d cuadrado más z cuadrado, si z es pequeño, va a ser aproximadamente d cubo. ¿Por qué? Porque d cuadrado más z cuadrado va a ser d cuadrado. D cuadrado a la 3 medios es d cubo. Y por lo tanto, en esas condiciones, R lo podemos escribir como menos K estrella por Z, donde K estrella, ¿qué va a ser? K por 3Q sub 0Q dividido de cubo. Noten ustedes que K es una constante, el 3 es una constante, las cargas es una constante y la distancia D también es constante. Por lo tanto, K' es una constante. Es decir, que la resultante de las fuerzas es menos una constante por Z. Este tipo de movimiento, este tipo de fuerzas, en donde la fuerza es negativa y proporcional al desplazamiento, ya lo han visto ustedes en Física 1. Se lo llama este tipo, las partículas sometidas a este tipo de fuerzas, se las conoce, a las fuerzas se las conoce como fuerza de restauración, y el movimiento que ejecutan es un movimiento armónico simple. Por lo tanto, la partícula negativa va a ejercer un movimiento armónico simple, y si su masa es m mayúscula, la frecuencia de vibración va a ser K estrella, omega cuadrado es K estrella sobre M. Vamos a ver un poco qué es la frecuencia. Si designamos por F la frecuencia de vibración y recordamos que omega es 2pi veces la frecuencia, resulta que la frecuencia es 1 sobre 2pi de la raíz cuadrada de K estrella sobre M. Recuerden que la frecuencia es la inversa del período. El período es el tiempo en dar una revolución completa. Por lo tanto, el periodo es un tiempo, como todo tiempo se mide en segundos. La frecuencia es la inversa del periodo. Por lo tanto, la frecuencia se mide en 1 sobre segundos. Y recuerden que esta unidad, 1 sobre segundos, se la llama Hertz, en honor al físico alemán Gustav Hertz, y se la abrevia con HZ. Guarda, yo acá la voy a abreviar con H mayúscula Z. Van a encontrar que en algunos libros, ¿está bien?, es H minúscula Z, es lo mismo. Yo elijo una, ustedes eligen esa, aquel que yo la pongo con mayúscula Z, si alguno quiere ponerla con minúscula Z, todo bien, no hay problema. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Para qué hicimos todo esto? Bueno, esto no lo hicimos para martirizarlos, sino que lo hicimos por el siguiente hecho. Recuerden ustedes, y lo hemos visto en los dos ejemplos, que si el número de partículas es 3, si el número de partículas es 3, es decir, se trata de una partícula campo y 2 partículas fuente, y bueno, el problema es laborioso, no es difícil, pero es laborioso. En este caso, que tenemos una partícula campo, que es la negativa, y 3 partículas fuente, ya vieron ustedes que acá hay que empezar a utilizar otra artillería para atacar el problema. Y en general, este último ejemplo se los di porque tiene su aplicación práctica. Cuando estas ideas comenzaron, se empezaron a utilizar para conocer la estructura de algunas moléculas sencillas, como por ejemplo la molécula de amoníaco. Aquí, en la molécula de amoníaco, el famoso NH3, compuesto por un nitrógeno, recuerden que el nitrógeno es electronegativo, en tanto que el hidrógeno es electropositivo. Y
y se ha demostrado que la estructura de la molécula de amoníaco, los 3 hidrógenos, que son las partículas positivas y que nosotros las representamos como Q sub 0, están ubicados en un plano, en un triángulo equilátero, es decir, están ubicados en un plano. Y el nitrógeno, como se ve aquí en la figura, está por arriba de ese plano. Y que este nitrógeno ejecuta un movimiento armónico simple. Y ese movimiento armónico simple que tiene una frecuencia, se puede determinar esa frecuencia. Es más, hay un espectro de frecuencia que se lo llama el espectro de vibración de la molécula de amoníaco. Y el cálculo que se ha utilizado es más o menos este que hemos hecho nosotros, y se ha encontrado que este resultado coincide con la frecuencia de la molécula de amoníaco, que está en el orden de las microondas, es decir, más o menos ondas que tienen una longitud de onda de 1 centímetro, van del orden del centímetro. Es decir, esto tiene su aplicación práctica. Hoy en día se sigue utilizando esto, pero ya no para pequeñas estructuras, sino para estudiar macromoléculas. Entonces, si uno, por ejemplo, quiere estudiar el plegamiento de alguna proteína, bueno, puede echar mano de esto. Claramente el cálculo no se hace con lápiz y papel como lo hemos hecho, porque, como les dije, es un problema formidable, pero se utiliza la asistencia de una computadora y se obtiene lo que se conoce hoy como la simulación numérica por computadora. Bueno, pero lo importante que tenemos el día de hoy, lo importante del día de hoy, es que nosotros ya hemos visto cómo remover ese condicionamiento, uno de los 2 condicionamientos de la ley de Coulomb, que era el número de partículas. Nosotros ahora, si tenemos un sistema de n partículas, nosotros podemos saber cuál es la fuerza que aparece sobre cada una de las partículas. El problema es formidable, sí, pero bueno, tenemos las herramientas para conocer o responder nuestra pregunta. Resta ver la última de esas restricciones que tiene la ley de Coulomb, que tiene que ver con que hasta ahora seguimos con partículas puntuales y nosotros queremos comenzar a abordar problemas realistas, o decir, problemas que involucren cuerpos que podemos encontrar en la vida diaria. Bueno, para eso lo vamos a hacer la clase que viene. Nosotros ahora vamos a dejar esta clase. Recuerden que hoy no tenemos práctico, recién el práctico va a ser la clase que viene, así que vayan mirando los primeros problemas del práctico 1 que yo les he enviado oportunamente. Y por otra parte, bueno, nos vemos entonces el lunes que viene a las 9 en oportunidad, que vamos a tratar nuevamente sobre ese nuevo condicionamiento, esa nueva restricción que tenía la ley de Coulomb, que es el caso de las partículas puntuales, y eso nos va a llevar a una definición que va a ser muy importante en este curso, que es introducir lo que se conoce como el campo eléctrico. Es decir, vamos a dejar de hablar de fuerzas de acción a distancia, como es la ley de Coulomb, y vamos a comenzar a hablar de campo eléctrico. Es un concepto muy importante que nos va a acompañar el resto del curso. Bueno, por otra parte, yo no tengo más nada que decirles. Esta es la última clase de la semana, así que nos vamos a ver el día lunes. Lo único que se me ocurre decirles es que cuídense y cuiden a sus seres queridos. Todavía la pandemia no está. Hay una nueva cepa en circulación. Así que, por favor, cuídense en ustedes y cuiden a sus seres queridos. Me despido de ustedes hasta el lunes a las 9 de la mañana. Hasta el lunes, alumnos.
Chao, profe, hasta el lunes.